Hola, bienvenido una vez más a mi canal, muchas gracias por tu sintonía. Sabes, hace un tiempo ya publiqué la serie de videos 12 días de Navidad, acá arriba puedes ver el enlace si no has visto todavía esos videos. Después de la serie, al terminar la serie 12 días de Navidad, alguien me preguntó y me pidió que hablara acerca de la estrella de Belén. Así que inicié una serie, una sección en mi canal de preguntas y respuestas. Acá puedes ver también el video, si no lo has visto todavía, de qué fue la estrella de Belén que guió a los magos. En ese video comúnmente mencionaba los fenómenos astronómicos que pudieron haber sido la estrella de Belén según los científicos, y por lo general utilizaba acontecimientos astronómicos que ocurrieron 6, 8, 5 y 7 años antes de Cristo. Una persona en los comentarios me pidió que hablar un poquito acerca de en qué año nació Jesús, porque normalmente cuando se habla del tema se dice que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. ¿Cómo es eso posible? Así que en esta oportunidad vamos a aprender en qué año nació Jesús. Comencemos. Bien, a manera de introducción quisiera hacer una pequeña aclaración. Los calendarios son sumamente flexibles. Te explico por qué. Un año es el tiempo que la Tierra se toma en darle una vuelta al Sol. Todos conocemos esto. Sin embargo, dependiendo qué punto del año tú utilices para marcar el comienzo, va a ser el final 365 días después. Te lo voy a explicar de nuevo de otra manera. Algunas civilizaciones utilizan todavía hoy en día cómputos que calculan el año en base a las estaciones. Las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, son las que por lo general marcan el ritmo del año. Ahora bien, hay culturas que marcan el comienzo del año en la primavera, en marzo, y otras lo hacen, por lo general son las 2 fechas más comunes, en el otoño, entiéndase septiembre, octubre. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, en el tiempo de la Biblia, en los libros de la Biblia, notamos que los judíos tenían 2 celebraciones de inicio de año. La primera era el año civil, que comenzaba en el mes de Nisan, que es la primavera. Sin embargo, el año nuevo religioso se celebraba en el mes séptimo, que hoy puede caer entre septiembre y octubre, coincidía con la cosecha y se celebraba con el toque de las trompetas, fiesta que hoy en día se le conoce en el mundo judío como Rosh Hashanah. Así que ustedes pueden ver, por ejemplo, que los chinos tienen por lo general una fecha del año distinta, japoneses, budistas, varias culturas, porque todo depende en qué momento yo marque el inicio del año, y simplemente cada 365 días se cumple un año. Fue Julio César en el año 46 a.C. que determinó que el año debía comenzar el 1 de enero. Así que cuando hablamos de calendario tenemos que ser mente abierta, tenemos que ser bastante flexible para entender que no todas las culturas y no todos los pueblos han calculado los años de la misma manera como nosotros lo calculamos hoy en día. De hecho, este será nuestro punto de partida, cómo se empezó a calcular el año como lo conocemos hoy en día. Bien, además de cuándo se empieza y cuándo termina el año, normalmente el número de los años se medía en torno a acontecimientos trascendentales. Por ejemplo, en la Biblia es muy común encontrar que los años que tenía una persona gobernando era lo que se utilizaba para marcar el año. Era muy común en la Biblia decir, en el año 15 del gobernador fulano de tal, en el año 3 de fulano de tal, era lo que se utilizaba para medir los años. No había un acontecimiento único a nivel mundial, a nivel global, que se utilizara para marcar todos los años antes o después de ese fenómeno. De hecho, incluso después que Cristo vino y que se fundó el cristianismo, no hubo un consenso. Los cristianos no decidieron de inmediato marcar el calendario como un año antes y un año después de Cristo. El fenómeno ocurrió en el siglo VI de nuestra era, cuando el papa de turno le pidió a un monje llamado Dionisio el Exiguo, puedes buscarlo en internet si quieres aprender más sobre este personaje, Dionisio el Exiguo. El Papa le pidió que identificara el año en el que Cristo había nacido. La historia nos dice que Dionisio el Exiguo calculó, de hecho, permíteme volver un poquito atrás en la información, el acontecimiento que más
comúnmente se usaba para medir los años era la fundación de Roma. Se le llamaba ad urbe condita, o sea, año después de la fundación de la urbe, de la ciudad. Y se tenía entendido que a partir de la fundación de Roma se contaban entonces los años. Cuando este monje Dionisio calculó el año en el que Cristo había nacido, colocó la fecha del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre del año 753 después de la fundación de Roma. Tomando en cuenta el año que apenas comenzaba, el año 754, después de la fundación de Roma, como el año 1 de la era cristiana. ¿Cuál es el problema con el cálculo que todavía hoy utilizamos para medir el año? Bueno, que lamentablemente el monje Dionisio se considera de manera comúnmente aceptada que cometió un error y no fechó correctamente el año del nacimiento de Jesús. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, comparando dos acontecimientos históricos que la Biblia nos da sobre el nacimiento de Jesús. Veamos esto ahora a continuación. Bien, el evangelio o los evangelios, tanto de Mateo como de Lucas, fechan el nacimiento de Jesús en torno a dos acontecimientos históricos que podemos comparar con mucha facilidad. El primero de ellos lo presenta Mateo capítulo 2 versículo 1, diciendo que cuando Jesús nació, el rey de Judea, de la provincia de Judea, era nada más y nada menos que Herodes el Grande. Hablamos de él en uno de los videos, aquí te dejo el enlace para que puedas conocer un poquito más acerca de este personaje. ¿Cuál es el problema? Bueno, Herodes el Grande fue un rey vasallo, o sea, siervo de Roma, y fue rey del año 37 a.C. al año 4 a.C. Recuerda que estamos ahora contando los años después que el monje Dionisio el Exiguo pues fijó el año del nacimiento de Cristo en el 753 después de la fundación de Roma. Este se torna en el año 1 a.C. Porque Jesús, según Dionisio, nació a final del año, y luego el año 754, que comenzó poco después del nacimiento de Jesús, se consideró el año 1 de la era cristiana. ¿Cuál es el problema? Que cuando se compara el cálculo de Dionisio, el monje que hizo el cálculo de los años, con otros acontecimientos, sobre todo la vida de Herodes, nos damos cuenta que Herodes murió 4 años antes del año que Dionisio fijó para el nacimiento de Jesús. Dado que Mateo declara que Herodes el Grande intentó matar a Jesús y que Jesús incluso podía tener hasta 2 años para el momento en el que los magos de Oriente visitaron a Jerusalén y al rey Herodes, entonces se considera que Jesús, por supuesto, debió haber nacido un poquito antes de que el rey Herodes falleciera. Dado que Herodes murió en el año 4 a.C., la mayoría de los estudiosos cree que Jesús pudo haber nacido a finales del año 5 a.C. o a principios del año 4 a.C., dándole tiempo a los magos llegar y a Herodes dar la orden de matar a los niños de Belén poco antes de haber muerto este rey déspota y este rey cruel. El segundo acontecimiento histórico que podemos utilizar para intentar descifrar la fecha del nacimiento de Jesús, bueno, no la fecha, el año del nacimiento de Jesús, es el censo. Dice Lucas capítulo 2 que en aquel tiempo se promulgó un edicto de César Augusto, según el cual las personas debían viajar a su pueblo de origen para ser empadronados. Cuando uno analiza, de hecho, la ventaja que tenemos es que los romanos eran bien fieles guardando sus registros históricos. Los romanos fechan un censo decretado por Augusto en el año 8 a.C. Es el censo más cercano a la fecha que tenemos del nacimiento de Jesús. Los estudiosos dicen que probablemente este censo, aunque se decretó en el año 8, no llegó a ponerse en marcha hasta el año 6 a.C. y que pudo haber tomado por lo menos 2 años su realización hasta que este censo fuese interrumpido y luego fuese reanudado más de 10 años después por el emperador Cirenio o Quirinio, como le dice también la Biblia. Y es muy probable que a esto se refiera el libro de Hechos, cuando menciona la revolución de un hermano llamado Judas, un judío llamado Judas. Así que tomando estos dos acontecimientos, el censo y la muerte de Herodes en el año 4 a.C., lo más correcto y lógico es suponer que Jesús nació
alrededor del año 5 y año 4 antes de Cristo. Un tercer elemento que confirma esta posibilidad es que Lucas capítulo 3 dice que Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó su ministerio en el año 15 del emperador Tiberio. Tiberio, según la historia romana, comenzó su reinado en el año 13-14 después de Cristo. Así que Tiberio hubiese tenido 15 años como emperador alrededor del año 27, 28 o probablemente 29 después de Cristo. Fecha que coincide con el resto de la cronología bíblica, un ministerio de 3 años de Cristo, su muerte en el año 31 y la expansión de la iglesia en el año 34 después de Cristo. Son otros datos que podemos analizar en otro video que te puedo compartir si por supuesto te interesa. Si es tu deseo, colócalo por supuesto en los comentarios. Bien, y entonces, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, en primer lugar, lo que quiero compartir a manera de conclusión y de reflexión es que tenemos que tomar la fecha del nacimiento de Jesús, su año en este caso, con un poquito de cautela. No significa ahora que tenemos que salir a hacer un escándalo y a tratar de quitarle 4 años al calendario y decir que ya no estamos en el año tal, sino 4 años antes. No creo que eso sea necesario. De hecho, la intención de contar los años antes y después de Cristo no tiene la finalidad de darnos el año exacto en el que estamos viviendo. Simplemente es un método de cómputo que se utiliza para contar los años. Los musulmanes, por ejemplo, calculan los años después que Mahoma huyó de la ciudad de Meca hacia Medina. Así que es simplemente un método de cómputo que no debiéramos tomarnos muy en serio. Lo que sí debemos tomarnos en serio es que Jesús realmente nació, realmente murió, fue un personaje real que vivió en esta tierra y que enseñó a amarnos los unos a los otros. Muchas gracias por haber compartido este video conmigo. Si te ha gustado, dale un me gusta, compártelo con otras personas que quieran adquirir conocimiento. Si tienes preguntas, puedes colocarlas en los comentarios. Yo siempre los leo y trato de contestar también, ya sea en video o en la sección de los comentarios. Te voy a dejar acá los enlaces para que puedas ver la lista de reproducción de la serie de respuestas, donde damos, como dice su nombre por supuesto, respuesta a tus preguntas, y también otra lista de reproducción que estoy creando con sermones que puedes también escuchar y compartir. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga.